¿Me escuchan ahí, no? Sí, ahora Perfecto. sí. Séptimo libro de la Biblia. ¿Qué libro es? A ver si conté bien. Cinco jueces, ¿o no? Bien ahí, ¿quién dijo jueces? Ah, ¿ya ahí están viendo o no están viendo ahí que dice? Jueces. Sí. Jueces. Muy bien. Bueno, vamos a compartir algo entonces en el libro de jueces. Un libro interesante en la palabra del Señor. Y vamos a ver si nos podemos ayudar. Espérenme un segundo. Yo sé. Espérenme un segundo que se conectó Juli y ahora se perdió Juli. Yo sé, yo sé. ¿La puedes hacer a Adriana, administradora? Porque se puso Juli recién y ahora desapareció. Me pidió admisión. ¿Ya está Juli? Pero es Ah, Adriana confe... ya está. Joya, perfecto. Ahora sí, entonces vamos al libro de jueces y vamos a compartir ahí, nos vamos a detener en este mes. Un libro un tanto particular, decíamos, y vamos a compartir con estas diapositivas esta primera fecha, podríamos decir, este primer jueves, porque vamos a ver ahí algunas cosas interesantes que se producen justamente en este libro. Este libro, podríamos decir, viene antes de Josué, o sea, después de Josué y después viene Jueces. Y un poco sigue con la misma tónica del libro de Josué. Ustedes conocen muy bien, o quizás no, pero podemos decir a grandes rasgos que el libro de Josué era la conquista de la tierra. El pueblo estuvo deambulando por el desierto 40 años y después van a la tierra prometida y Josué la tiene que conquistar. Y bueno, el libro de jueces habla un poco esta, ¿no? Después de esa conquista, antes de que después de Josué o de la muerte de Josué, hasta que el pueblo le pide a Samuel, que es uno de los jueces que vamos a ver de los últimos jueces, que es sacerdote y juez también, el pueblo le pide a Samuel, ustedes recuerdan muy bien, que querían tener un rey como las demás naciones. Ahí donde empieza después el reinado del rey Saúl y después el reinado de David. Y bueno, ahí donde el pueblo después se divide con el... Después del reinado de Absalón, la tercera generación después de David, Saúl, David y Absalón. Entonces, en Salomón. ese periodo, Salomón, perdón, en ese periodo entre que Absalón era el que le quería sacar el reino a Salomón. Tiene razón Carlitos ahí. Eh, Entre ese periodo donde Israel no tiene rey y están conquistando la tierra o conquistaron la tierra, podríamos decir de una manera un tanto parcial o con algunos asteriscos esa conquista del pueblo, porque justamente hoy vamos a ver algo menciona eso. El pueblo no le hace caso a Dios un 100%. Y bueno, hay algunas cositas que hacen que no están bien y que justamente eso después permite que el pueblo justamente o que Dios utilizara las naciones que el pueblo tenía que eliminar para que justamente sean opresoras del pueblo de Dios. Decíamos que este libro tiene un montón de jueces. La idea de juez no es una persona que es un juez o acá como pueden ver en la imagen que puse tampoco es que es un guerrero. Muchos de esos jueces son caudillos, libertadores, personas particulares que Dios utiliza en algún determinado momento para que justamente puedan liberar al pueblo de distintas opresiones de distintos pueblos, los moabitas, los amalecitas, los filisteos y así hay un montón de pueblos que empiezan a hostigar al pueblo de Dios y entonces Dios levanta justamente estos libertadores, estos jueces que se les llama así para ponerle un nombre genérico y el pueblo entonces encuentra la liberación de estas opresiones. Decíamos, tenemos aquí en la lista, a ver si esto se mueve. Ahí está. Vamos que va. Ahí tenemos los jueces. El primero, podríamos decir que es Otoniel. Después está Ahod, Samgar, Débora y Barak. Uno de los más conocidos, Gedeón, Abimelech, Tolá, Jair, Jafté, Ibsam, Elom, Adom
Y el último también, uno de los más conocidos, Sansón. Decíamos que a esta lista faltaba, que recién hacíamos mención, a Elí, que también era un juez y un sacerdote, y también estaba, se me fue el nombre, Samuel, el sacerdote Samuel, que también juzgó y fue uno de los jueces que juzgó a la nación de Israel. Hay en el libro de Samuel un versículo que se repite dos veces, en el libro de jueces, perdón, un versículo que se repite dos veces y que es exactamente el mismo y que podríamos decir que resume un poco lo que sucedía en aquel entonces y resume un poco el libro de los jueces. Este es un libro donde, bueno, es un poco fácil de leer, pero hay algunas cuestiones en cuanto a, podríamos decir, un libro muy sangriento, donde hay muchas cosas, muchas guerras, mucha sangre, muchas sacrificios, muchas cosas que a Dios no le agradaban, mucha violencia en este libro, un poco quizás no algo normal o a lo que no estamos acostumbrados quizás cada uno de nosotros leer, pero este versículo, que ustedes si quieren pueden leer cualquiera de las dos versiones, es la misma, dice así, dice, en estos días, dice Jueces 17:6 y 21:25, no había rey en Israel, o sea, es lo que estábamos diciendo al principio, ¿no? En este periodo, antes de que lleguen los reyes, dice, no había rey en Israel, y dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. Qué peligro este versículo, qué peligro es para nuestra vida que esto que nos dice acá el texto, ¿no? Que cada uno hacía lo que bien le parecía. Podríamos decir, había una anarquía total, o sea, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y entonces en esta circunstancia es donde toma valor justamente el libro de los jueces y donde podemos sacar algunas aplicaciones para nosotros, porque decíamos, es un peligro también para nuestra vida que nosotros hagamos lo que bien nos parece a nosotros, lo que esté de moda, o los jóvenes podrían decir, permítame la expresión, no sé si es la más adecuada, los jóvenes dicen, hacemos lo que pinte, ¿no? Y bueno, lo que pinte hacemos. Qué peligro que nosotros tengamos como filosofía de vida esta que justamente adoptaron el pueblo de Israel en este tiempo, ¿no? Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y esto es un peligro, Y no solamente este versículo ejemplifica el libro de los jueces, sino que hay un ciclo, podríamos decir. ¿Qué es un ciclo? Alguno me dice, ¿qué es un ciclo? Mira, acá hay un ejemplo fácil para que nosotros podamos entender qué es un ciclo. El ciclo del agua. Algunos lo conocen en el colegio, seguramente Juliana, que lo habrá estudiado. Sencillo, ¿no? Es un ciclo que se repite. Ustedes ven ahí el sol, ¿qué hace? Calienta el agua se evapora, y dice ahí, bueno, se enfría y se convierte en gotitas, se forman las nubes. Después las nubes se llenan de agua, chocan unas con otras, ¿y qué pasa? Llueve, y esa agua que subió ahora baja, cae en la tierra, y de la tierra va para los ríos, y de los ríos vuelve de vuelta al agua. Y así, de vuelta vuelve a pasar lo mismo, ¿no? El sol la calienta, y eso es un ciclo que se repite. Bueno, en el libro de los jueces hay un ciclo que también se repite bastante, con una salvedad o con una diferencia. El ciclo es el siguiente, miren, el pueblo de Israel está en bienestar. Están en bienestar, ¿y qué sucede? Cuando están bien, el pueblo se empieza a enfriar, podríamos decir, se empieza a olvidar de Dios. Cuando nos empezamos a enfriar, lo que pasa es justamente esto, el pueblo se enfriaba, se olvidaba de Dios, y ¿qué hacía? Cometía pecados, hacía cosas que a Dios no le gustaban. Cuando el pueblo cometía pecados, justamente, ahora lo vamos a leer ustedes para que se queden tranquilos, el pueblo cometía pecado, entonces Dios mandaba a estas naciones para que oprimieran al pueblo de Israel. Y entonces el pueblo, cuando sentía la opresión, ¿qué pasaba? Venía el arrepentimiento. El pueblo clamaba a Dios y se arrepentía, y Dios los perdonaba. Y además, o después de que Dios los perdonaba, Dios también los liberaba, y por eso justamente aparecen los jueces, que son los libertadores. Pero este ciclo se volvía a repetir, y cuando el pueblo
era liberado por el juez de turno, podríamos mencionar así, venía el bienestar. Y cuando venía el bienestar, de vuelta el pueblo se empezaba a enfriar. Y cuando se empezaba a enfriar, cometían pecado. Y cuando cometían pecado, Dios levantaba a otra nación que oprimía al pueblo de Israel. Y entonces el pueblo, al sentir la opresión, se arrepentía y le pedía perdón a Dios. Y Dios los perdonaba y le mandaba un libertador. Y cuando venía el libertador, de vuelta venía el bienestar. Y así podíamos estar repitiendo toda la noche este ciclo que se repite en el libro de los jueces, pero con una salvedad. Acá no sé si ustedes lo llegan a ver, ahí el dibujito que yo hice, o que le dice a Jose que ponga, es como una espiral, pero una espiral ascendente hacia abajo. ¿Por qué decimos esto? Porque si bien el ciclo se va repitiendo en el círculo, el pueblo cada vez va más abajo, o sea, cada vez es peor la maldad, cada vez es peor. Entonces el ciclo o el espiral, así como nosotros lo vemos de frente en la imagen, viéndolo de perfiles, el espiral es para abajo, como aquel, podríamos decir, una mecha, que justamente hace que el espiral hace que la mecha saque el polvo y pueda ir entrando y profundizando. Bueno, de la misma manera, esta decadencia del pueblo cada vez es más grave, y cada vez es más profunda, y cada vez es más progresiva. Por eso decíamos, qué importante es poder confiar en el amor de Dios, y qué actual es este círculo o este ciclo que muchas veces se repite en nuestra vida, ¿no? Cuando estamos con bienestar, a veces nuestra vida se empieza a enfriar, porque las cosas nos van bien, porque dentro de todo tenemos la vida ordenada. Y cuando a veces nos empezamos a enfriar, a veces viene el pecado a nuestra vida y le empezamos a dar lugar al pecado. Y justamente después del pecado viene la consecuencia y nos alejamos de Dios. Y ahí es donde nosotros nos empezamos a arrepentir y donde Dios nos perdona y nos da liberación. Y de vuelta puede venir el bienestar a nuestra vida. Y muchas veces nosotros cometemos este error que cometió el pueblo, que entramos en ese círculo vicioso, y entonces la vida empieza a entrar en un problema, en un peligro. Por eso es importante, yo quería que en esta noche, podamos leer un versículo que habla un poco de esto, ¿no? Jueces capítulo 2, vamos a ir ahí todos juntos a partir del verso 11, aunque después vamos a leer el verso 10. Y vamos a ver ahí tres cosas que nosotros debemos hacer sencillas, para que justamente no caigamos en el error de este pueblo, en el peligro de hacer lo que bien nos parece, sino que justamente podamos modificar nuestra vida, podamos ajustar nuestra vida a lo que Dios quiere, ¿no? Dice ahí, entonces, Jueces capítulo 2, verso 11, dice: después los hijos de Israel, dice, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se los había jurado, y tuvieron gran aflicción. Dice el verso 16: y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que se fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, y se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantó jueces, Jehová estaba con el juez, y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos, a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía, dice el verso 19, que al morir el juez, ellos volvían atrás, y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos,
para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel, si procurarían o no seguir el camino de Jehová andando en él, como lo siguieron sus padres. Por eso, o por esto, dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en manos de Josué. Decíamos, una lectura que un poco identifica, o podemos decir, pone de manifiesto lo que decíamos al recién hace unos minutos en cuanto a este ciclo descendente que tiene la nación de Israel en el comportamiento para con Dios. Y yo decía poder ver algunas cosas para que no suceda en nuestra vida. Lo primero que yo pensaba que podríamos tener en cuenta es valorar a Dios. El pueblo no valoró a Dios, sino por el contrario. El pueblo, un poco podríamos decir, no sé si también corresponde la expresión, pero parecida cuando uno lee el libro, que el pueblo está abusando de la misericordia de Dios. Se da cuenta de que cuando el pueblo clama, Dios les liberta porque Dios es movido a misericordia. Y un poco podemos decir que el pueblo a veces abusa de esa situación, ¿no? Podemos tener quizás mayoría de nosotros el ejemplo de Sansón. Ustedes recuerdan muy bien, ¿no? Creo que igual en uno de estos jueves seguramente vamos a detenernos en la vida de Sansón, pero ustedes se acuerdan muy bien que Sansón empezó a coquetear con esta mujer y le empezó a decir: si me atan de una manera, si me atan de la otra, y si me atan de otra. Y empezó a mentirle y a hacer como una broma, empezó a fastidiar a la mujer, ¿no? Y cuando finalmente le revela el secreto, le dice que él es nazareno y que confía en el Señor y que si no había pasado navaja por sobre su cabeza, la mujer se da cuenta, Dalila, y dice: me reveló el secreto de su corazón. Y está ahí Sansón y justamente sucede esto, ¿no? Le queman los ojos, le cortan el cabello, pero dice la Biblia que Sansón, dice, creyó que se iba a levantar como las otras veces. Pero después aclara ahí el texto y dice: pero el Espíritu de Dios se había apartado. Y muchas veces suele pasar eso, ¿no? En nuestra vida también podríamos decir. Creemos que, bueno, no, Dios siempre nos va a dar una oportunidad. Y es verdad, Dios siempre nos va a dar una nueva oportunidad para comenzar. Pero qué bueno es tener presente que debemos, y es nuestra responsabilidad, valorar a Dios, valorar su misericordia. ¿Qué es valorar? Es reconocerlo, es tener en estima. No menospreciar, no porque Dios es misericordioso y bueno y nos va a dar otra oportunidad, nosotros tenemos derecho a poder hacer con nuestra vida lo que se nos plazca. Qué bueno reflexionar sobre esto, ¿no? Dice ahí el verso 18 y 19, lo hemos leído, ¿no? Mas acontecía que al morir el juez, dice, ellos volvían atrás, dice, y se corrompían más que sus padres. O sea, la decadencia, por eso decíamos que es el espiral es hacia abajo, ¿no? Era cada vez peor, ¿no? Siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de su obra ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel. El verso 18 dice: y cuando Jehová levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de sus enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por los gemidos a causa de los que los oprimían y los afligían. Qué bueno es que nosotros podamos valorar a nuestro Dios. Recuerdan ustedes muy bien, o en realidad lo podemos mencionar, ¿no? El pueblo de Israel tenía que, con el mandato de Dios a Josué, tenía que exterminar a todas las naciones, las tenía que dejar. Era un mandato de Dios, porque justamente existía este peligro de que el pueblo se empiece a mezclar con otras naciones que tenían otros dioses, tenían otras costumbres, tenían otra manera de ver. ¿Y qué pasaba si uno del pueblo de Israel se casaba con una persona de otra nacionalidad? Empezaban a convivir con otras costumbres y era algo que Dios no quería. Y aquí en el capítulo 1 hay varios versículos que hablan un poco de esto, ¿no? Que el pueblo, dice un versículo que pinta entero en el capítulo 1, verso 28, la actitud del pueblo, ¿no?
Dice, pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, y dice y aclara, mas no lo arrojó. El mandato era de parte de Dios. Tenían que arrojar a las naciones paganas de aquella nación, de la que Dios les había dado. Pero dice este texto que Israel se sintió fuerte y dijo, no nos conviene, no nos conviene sacarla, sino que al contrario, hagamos la tributaria, que nos den un impuesto y nosotros nos hacemos ricos, ¿no? Dice el verso 27, tampoco Manasés arrojó a los de Betzel. Dice el 31, tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban. Capítulo 1 estoy hablando, ¿no? Y dice el 30, perdón. Y al final de 30 dice, y se le fue tributario. El 31 dice también lo mismo. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco. Dice el 33. Tampoco Neftalí arrojó, dice. Y la última parte del 33 dice, más le fue tributario a los moradores de Bet-Semer y a los moradores de Bet-Anat. O sea, el pueblo, ¿qué hizo? Justamente lo que no hizo, justamente esto que estamos mencionando, ¿no? El pueblo no valoró la misericordia de Dios, no tuvo en estima lo que Dios les había pedido, sino que lo desestimaron. Dijeron, bueno, no importa, mejor, tenemos un beneficio. No los eliminamos, sino al contrario, les cobramos un impuesto. Y eso después, como lo hemos leído acá en el capítulo 2, fue lo que Dios utilizó estas naciones para poder oprimir al pueblo. Y yo pensaba qué peligro para nosotros lo mismo, ¿no? A veces nos sentimos fuertes y es ahí donde nuestra vida un poco puede entrar en ese ciclo que veíamos recién, que nos aleja de Dios. Qué uno que nosotros no nos sintamos fuertes por nosotros mismos, sino que podamos sentirnos fuertes en Dios. Y para sentirnos fuertes en Dios tenemos que hacer esto que dice acá el primer punto, ¿no? Tenemos que valorar a Dios. Qué importante es que nosotros podamos valorar a Dios, podamos tener en cuenta, podamos tener en estima a Dios y a sus consejos y a sus preceptos, que podamos tener en cuenta y valorar la misericordia de Dios, que es nueva cada mañana, sí, que está ahí para que nosotros podamos aprovecharla, pero eso no tiene que hacer de nosotros justamente la libertad, usarla como libertinaje, sino por el contrario, podamos valorar, y aunque nos cueste, poder modificar aquellas partes o aquellas conductas de nuestra vida que no son correctas. Pero lo segundo que tenemos que hacer es volver al camino, no solamente valorar a Dios, sino volver al camino. Esto es lo que dice el verso 11 al 13, ¿no? Dice, el capítulo 2 estamos ahora, ¿no? Dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, dioses paganos de aquel entonces, ¿no? Y dice el verso 17 también, pero tampoco oyeron a los jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Y dice, y se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Qué importante es poder volver al camino. Yo recordaba lo que vimos el domingo. Claro, yo no pude estar porque estaba enfermo, pero fui uno de los que pudimos disfrutar de la transmisión en vivo que hicimos con la iglesia. Y Carlitos Andrés, voy a dar fe de esto, porque voy a contar un poco lo que dijo Carlitos, o sea, para que ustedes me crean que fui uno de los que estuvo ahí viendo la transmisión en vivo que hicimos con la iglesia de la reunión. Carlitos Andrés nos contó de esto, ¿no? Que Jesucristo era el camino. Leyó esa sola parte del versículo de Juan 14:6. Qué importante volver al camino. Él nos decía que el camino de Dios justamente trae felicidad. Qué importante es tener presente esto, ¿no? Que cuando nosotros estamos en el camino tenemos verdadera felicidad. Él nos hablaba también que tenemos fortaleza. Cuando estamos en el camino de Dios, nuestra vida tiene fortaleza, pero también nos hablaba que cuando estamos en el camino de Dios, nuestra vida también tiene fruto. Qué bueno es entonces poder volver al camino. Qué importante es que podamos volver al camino. No sé dónde está nuestra vida, no sé cómo está la vida de los que estamos escuchando hoy esta reunión,
Pero qué bueno es poder valorar a Dios. Y qué bueno es poder volver al camino. Si estamos lejos, volvamos. Volvamos justamente a valorar, a tener presente a Dios, a tenerlo en cuenta a Dios. Decíamos, la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Qué bueno que podamos volver al camino, porque el camino de Dios es un camino de felicidad, es un camino de fortaleza, es un camino que tiene fruto, que tiene fruto para la gloria de Dios. Y en tercer lugar, tenemos que verter, o si quieren ustedes, invertir en otra generación. Este es el versículo que dijimos que no habíamos leído y que vamos a leer ahora. Alguno, por favor, que me lo lea. Jueces, capítulo 2, verso 10. ¿Alguno lo puede leer? Yo sé. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Muy bien, ahí dijimos, a ver si se cambia. Ahora ya terminó el PowerPoint, pero hacemos esto. Dijimos ahí, a ver si se puede ver, ¿se ve más o menos o no se ve? El ejemplo creo que va a ser más que obvio, ¿no? Dijimos que la palabra era verter o invertir en nuevas generaciones. No, miren, yo tengo acá, podemos decir que este vaso somos nosotros, los adultos, que tenemos que invertir o verter en otra generación. Esto es verter, ¿no? O sea, lo que yo tengo acá, lo puedo pasar a otra. Se nota la diferencia, ¿no? Que este vaso más grande, este más chiquito, porque esta es una generación más grande que esta generación es más chica. El ejemplo es lo que Dios nos pide, ¿no? Dice que justamente lo que no hizo el pueblo. El pueblo tuvo la posibilidad de poder transmitirle a otra nación, pero no hicieron eso. Dice que se levantó otra generación que no conocía a Josué ni lo que Dios había hecho y se olvidaron de lo que Dios hizo. Y qué bueno es y qué importante que nosotros podamos invertir en otros, que podamos, este ejemplo es de verter. Ahora, ¿qué pasa si yo en este vaso está vacío? ¿Puedo verter algo en el otro vaso? Claro que no, la respuesta es obvia. Por eso es importante, para que nosotros podamos vertir o invertir en otra generación, primero nosotros estar llenos, si ustedes me permiten, de Dios. Podríamos decir que es Dios el que nos llena. Nosotros debemos llenarnos de Dios para que después sí podamos transmitir a otras generaciones este legado maravilloso de poder invertir y de poder verter en otras generaciones el mensaje de Dios, la palabra de Dios. Cada uno de nosotros, en mi caso personal, yo tengo generaciones que son mis hijos. Mis hijos van a ser las próximas generaciones. Mis sobrinos, primos, amigos, hermanos queridos de la iglesia. Qué importante es que nosotros podamos tener este privilegio y poder utilizarlo, de invertir, de poder pasarle la posta a otras generaciones, poder invertir en las generaciones futuras, poder enseñarles del amor de Dios. Algunos quizás tienen a sus nietos como otra generación y debemos justamente tener este deseo de poder invertir tiempo y pasarle conceptos, cualidades de Dios, lo que Dios es, cómo Dios obra en la vida, poder invertir y poder pasar a las demás generaciones. Qué bueno es poder, como decíamos, valorar a Dios. Este pueblo, dice el texto, se sintió fuerte y dijo, no vamos a hacer lo que Dios pide, vamos a hacer lo que a nosotros nos gusta. Y cada uno, dice el texto del libro de los jueces, hacía lo que bien le parecía. Qué bueno que nosotros salgamos de ese lugar y podamos valorar qué es lo que Dios quiere, valorar a Dios y qué es lo que Él quiere para nuestra vida. Que podamos volver al camino si nos alejamos, si no estamos haciendo lo que realmente Dios quiere, y que podamos invertir, que podamos verter en otras generaciones, que podamos pasar este legado. Claro que para pasar el legado
primero nosotros tenemos que empaparnos del legado, permítanme el término para poder entender o seguir con el mismo ejemplo. Tenemos que empaparnos de Dios para poder pasarle a otros, a otras generaciones futuras, lo que es Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, el obrar de Dios, las bondades de Dios. Ahora, si nosotros no las vivimos, no las experimentamos, seguramente no vamos a poder pasarle nada a nuestra próxima generación. Que el Señor realmente nos pueda ayudar, que podamos animarnos. Seguramente para los próximos jueves tendremos ahí algunos jueces para poder ver y poder ver algunas enseñanzas que Dios tiene preparado para nuestra vida. Que el Señor nos pueda animar y que juntos podamos entonces tener el deseo de valorar a Dios, de volver al camino y de poder invertir en otras generaciones. Que el Señor bendiga su palabra en este tiempo. Muy bien, gracias Mauri.